Buenísimos días, queridos amigos. ¿Qué tal? Bueno, otro domingo más en Llamando las cosas por su nombre. Esta serie de pequeños vídeos que hago dando pequeños tips y dando pequeños consejos sobre este mundo maravilloso que es viajar en moto. Bueno, sin más dilataciones, vamos al de hoy. La semana pasada me reía mucho cuando venía hacia aquí, hacia el garaje, hacia mi estudio de grabación, porque venía recordando, o sea, pensando en el vídeo que iba a ser de cómo subirse en una moto o la manera menos mala de subirse en una moto. En este caso, vamos a hacer un vídeo que también me he reído mucho cuando lo estaba preparando y es cómo colocarse un casco. Bueno, habrá muchos que dirán, bueno, ¿y este tío de qué va por la vida? Que todos sabemos colocarnos un casco. Yo les voy a demostrar que no, que hay maneras menos malas de colocarse un casco. Mirad, después de este vídeo, cuando veáis una película donde el actor va en su moto a buscar a la chica guapa de la película, si sabe colocarse el casco, os daréis cuenta. Si sabe llevar moto, os daréis cuenta. Por ejemplo, Tom Hanks, en una de las películas famosas que tiene, no me acuerdo ahora cómo se titula, va en su moto y cuando se pone el casco, os daréis cuenta que no sabe ponerse el casco. Igual que en la película Pretty Woman, no, la actriz de Pretty Woman, en otra película, no me acuerdo cuál, cuando se coloca el casco nos damos cuenta que no tiene ni la más remota idea de andar en moto. Pero bueno, sin más dilataciones, vamos a lo nuestro. Sabéis, conté el otro día, hay básicamente tres tipos de casco, el medio huevo, quitamultas o como lo quieran llamar, que saben que es el que no me gusta, el modular, que es el que permite la mentonera subirla, con lo que es más cómodo, y luego tenemos el integral, el de toda la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender a ponernos el casco. Nosotros si cogemos nuestro casco directamente, ¿vale? Y nos lo ponemos, me acabo de hacer daño en las orejas y aquí en el lateral. ¿Por qué? Pues porque las hebillas me han arañado. Ahora mismo tengo esta oreja doblada, con lo que no podría aguantar ni 3 kilómetros. Y la hebilla me ha arañado aquí. Como veis, no es la manera correcta de meterlo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Muy fácil. Hoy toca un vídeo para andar despeinado. La parte más cerrada del casco es por donde vamos a meter el orificio, por donde vamos a meter la cabeza. Dentro ya es más grande. Entonces tenemos que facilitar la posibilidad de entrar bien. Lo primero, yo siempre levanto la cúpula, perdón, el protector la pantalla, porque nos permite respirar mejor, nos permite que no lo llenemos de vaho, es decir, es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es las hebillas, abrirlas hacia los laterales. ¿Veis? Lo hemos abierto hacia los laterales, ya no van a molestar. Y en los cascos tienen cierta flexibilidad, ¿lo veis? Cierta flexibilidad de pocos milímetros, pero esos pocos milímetros nos pueden facilitar meternos el casco correctamente y más fácil. Entonces, tiramos de las hebillas hacia los lados, lo abrimos todo lo que podemos y lo colocamos. Una vez que lo colocamos, lo movemos un poco para ajustar que nuestros oídos estén, nuestras orejas estén en las cavidades que vienen para las orejas y así no están forzadas y ya tenemos nuestras hebillas colocadas debajo para simplemente atar y ya está. Ya una vez que estemos rodando ya bajamos nuestra pantalla y todo correcto. Y al igual que hemos puesto el casco abriendo las hebillas, igual para sacarlo. Las abrimos, tiramos hacia arriba y vamos. Aparte de despeinados, es muy fácil. Habéis visto que es muy fácil. Bueno, si vamos a un casco integral, como este, con su mentonera rígida, pasa lo mismo. Nosotros, para facilitar el respirar y que no se nos empañe el plástico, la pantalla, lo subimos, lo abrimos, las hebillas las abrimos hacia los laterales, así, y los pocos milímetros que abre, pues los abrimos. Entonces nos llegamos, movemos un poquito para colocarlo
Y ya está correctamente. Ahora nuestra villa ya la podemos abrochar y nos queda el casco perfectamente colocado y cómodo. Saben que un casco que no coloquemos bien, que nos esté un poco incómodo, nos va a hacer el trayecto básicamente imposible. O sea, yo he tenido que parar a quitarme el casco y volverlo a colocar, ¿vale? Sacarlo, igual. Hebillas hacia los lados y tiramos. Y ya está sacado, sin problema ninguno. En un casco modular como este, pasa lo mismo. Es decir, lo primero que le hacemos es abrimos la pantalla. Tengan en cuenta que cuando subimos la mentonera, la pantalla se sube automáticamente. Hay algunos que no. Después le pulsamos el botoncito, recuerden que tiene un botoncito de seguridad, y lo abrimos. ¿Ok? Ya está abierto. Bueno, acaba de convertirse en un medio huevo. Entonces, abrimos las hebillas hacia los lados, ¿vale? Y simplemente tiramos, colocamos, ajustamos y ya está. Ya podemos abrocharlo. Y ahora bajamos la mentonera. Recuerden que tiene que hacer clic para que quede perfectamente y que no se nos suba en caso de un accidente, de un golpe. Esta es la manera menos mala de colocar un casco. Y para sacarlo igual, abrimos mentonera, abrimos hacia los lados y rodamos, ¿vale? Ahora me rozó el micrófono, me rozó en el ojo. Se me había olvidado rodarlo, porque es que algunos tienen micrófono de los interfonos. Bueno, pues esta es la manera menos mala, como decía, de sacarnos y meternos un casco. Yo he visto películas curiosas donde las actrices se colocan el casco como pueden, ¿no? Y cuando la tienen aquí hacen y lo bajan, ¿vale? Ahí se meten las hebillas hasta el alma, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis cuántas cosas hacen con los cascos cuando quieren ponérselo y simular que saben llevarlo. Bueno, chicos y chicas, ha sido un placer. Hoy ya domingo se acaban las grabaciones y bueno, hasta los próximos episodios. ¡Chao!